Hola amigos televidentes, quien les habla Marcial. Nuevamente presentamos nuestro programa cristiano a través de la Biblia. Les mandamos un gran saludo a todos los pueblos donde llegue la señal de Cablevisión, quienes puedan vernos, escucharnos a través de este medio. Les mandamos un gran saludo. Bien, hoy vamos a hablar del poder de Cristo, ¿no? Usted sabe, seguramente usted ha oído, usted conoce, que el Señor Jesús murió en la cruz y Él entregó su vida por amor allí, murió en una cruz. Ahora, ¿ha entendido el significado de la muerte de Cristo en la cruz? Él murió, dice la Biblia, porque cargó nuestras culpas, nuestros pecados, ¿no? Y se entregó por amor para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, ¿no es cierto?, de nuestro destino separados de Dios. Por ello Él murió en nuestro lugar. Y Él es el Salvador, el Señor, de todos los que le reciben en su corazón. Lógicamente, el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no significa que automáticamente todos los hombres, porque Él murió por todos, obviamente, pero no significa que automáticamente los hombres, por el hecho de que Él haya muerto en la cruz, ya son todos perdonados y son todos salvos. No, son salvos, son perdonados todos los que le reciben a Jesús. Eso enseña la Biblia, eso enseñó Jesús mismo. Eso enseña el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, porque en este programa lo llamamos así a través de la Biblia, porque nosotros nos basamos, todo lo que decimos lo fundamentamos en la palabra de Dios. Es más, tenemos la Biblia y leemos en los versículos donde esto nos enseña. Entonces el Señor Jesús murió en la cruz, murió para salvarnos, murió por nuestros pecados, pero es salvo, es perdonado. Es bendecido por Dios. Toda persona en el mundo, hombre o mujer, anciano, niño, joven o señorita, que cree en Jesucristo y le recibe en su corazón como el Señor personal de la vida. Así lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas, allí en Romanos capítulo 10, verso 9, dice el apóstol Pablo que si confesares a Jesús como tu Señor con tu boca, ¿no?, creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Por ello murió Jesús en la cruz, para salvarnos. Bien, pero Jesús no quedó en la cruz. Jesús no quedó en el sepulcro. En el mismo día fue sacado de la cruz y fue puesto en un sepulcro. Bien, pero Jesús resucitó al tercer día con gran poder. Dijimos al comienzo que vamos a hablar del poder de Dios. Bueno, cuando ya hablamos de la resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, te hablamos de que Dios levantó a Cristo con poder de entre los muertos, ¿no? Él vive para siempre, el poder de Cristo. Él se presentó a los suyos y tenemos la lectura bíblica aquí en Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Dice que Jesús se acercó a los discípulos después de haber resucitado de los muertos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, el poder de Cristo, en el cielo y en la tierra. Y entonces le dice: por tanto, id y haced discípulos, que las personas aprendan, haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y lógicamente luego que son discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los hombres y mujeres el Señor Jesús mandó a evangelizar, ¿no? El poder de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos para que creamos, para que crean las personas en Jesús. Por ello el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, allí lo tengo en capítulo 1 de la carta a los romanos, en el versículo 14 hasta el 17, vamos a leer estos 4 versículos. Dice el apóstol Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio
también a vosotros que estáis en Roma. El verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahí está el poder de Dios otra vez, ¿ve? Porque es poder de Dios. ¿Para qué es este poder? Para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Decimos nosotros. Porque Jesús vino a su pueblo y él mismo nació. Jesucristo es judío. Nació de una doncella, de una mujer virgen judía, María, ¿no es cierto? Del linaje del rey David. Una doncella hermosa, comprometida con José. Eso lo sabe todo el mundo. Luego se casó con él. Pero ella, siendo virgen, dio a luz a Jesús el Señor, ¿no? Y Jesús es el corazón del Evangelio. Por ello, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque Jesús, quien es el corazón del Evangelio, es el Salvador de las personas que creen en Él. Y entonces dice el apóstol San Pablo, el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esto es lo que hemos de hacer nosotros. Y dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí el apóstol Pablo, cuando dice está escrito, se refiere a un versículo del Antiguo Testamento, de Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Bien, así que la persona para tener vida espiritual tiene que creer en Cristo, quien tiene el poder, ¿no es cierto?, que murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Pero fue sepultado y resucitó con poder, y luego mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones, y ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el mensaje central de la Biblia. Ese es el Evangelio. Es sencillo. Que la persona confiese sus pecados a Dios, le pida perdón y cree en Jesucristo el Señor, y entonces esa persona, dice la Biblia, tiene seguridad de perdón, tiene seguridad de vida, ¿no? Porque Cristo es poderoso para salvar a todos los que le obedecen, a todos los que creen en Él. Me llama la atención de lo que dice Pablo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a personas instruidas, a personas no tan instruidas, dice Pablo, diciéndolo de otra manera. Soy deudor. ¿Por qué era deudor Pablo? Porque el Señor le había encomendado que él predicara el Evangelio a todas las gentes. Y él tenía esa deuda para la gente, porque tenía un mensaje muy importante. Los apóstoles cumplieron un rol muy importante en el mundo, tuvieron un cargo muy grande, que ni un presidente de ninguna nación tiene ese encargo, ¿no es cierto? Porque un presidente gobierna una nación, bien o mal, lo hace, ¿no es cierto? Y luego que esa persona se terminó todo, vienen otros, ¿no? Pero cuando se anuncia el nombre de Cristo, se anuncia un nombre que es eterno, y las consecuencias de las personas que creían y que creemos en Jesucristo no terminan nunca, son eternas, porque Jesucristo da vida eterna a todos los que creemos en Él. Qué importante que es esto. Y entonces Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué importante si usted cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador único, personal de su vida, y como aquel que tiene el poder de perdonarle, de darle paz, porque cuando una persona cree en Jesucristo, Dios lo sella con su Espíritu, y tener seguridad de perdón y de salvación en el nombre de Jesús. No en el nombre de alguna religión, ni de algún líder religioso, no. El perdón es en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios le bendiga y que crea en el Señor Jesús. Vamos a continuar después de un lindo tema musical que vamos a compartir ahora. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero,
Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro en lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Tu amistad me hace bien. Bien, amigos, ahí escuchábamos un lindo tema de Alex Campo. Tu amistad me hace bien. Mire, este tema se lo dedico a todos los amigos cristianos que les gusta la música cristiana y aquellos que pueden haberlo escuchado o pueden habernos escuchado por primera vez. Para ustedes también, la amistad nos hace bien, el ser amigable, ¿no es cierto? Bueno, este tema tan lindo de este cantante cristiano Alex Campo, con un buen grupo de personas de distintos países que cantan este hermoso tema cristiano. Bien, estuvimos viendo antes del tema musical sobre el poder de Cristo. Dijimos que Cristo murió en la cruz y preguntábamos a nuestros televidentes si han entendido verdaderamente el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, vino a salvarnos, que nació de María, de aquella bienaventurada mujer judía, siendo ella virgen, ¿no? Y nació de ella Jesús. Y Él cargó nuestros pecados, murió por nuestras culpas en la cruz para salvarnos. Yo les recomiendo, seguramente
mucha gente lo ha leído, ha visto la película La Pasión de Cristo, ¿no? Ese hombre conocía bien, Mel Gibson, conocía bien las Escrituras, porque esa película está basada en la palabra de Dios. Eso es lo que sufrió Jesús por usted y por mí, por ser nosotros pecadores, siendo Él santo. Él cargó nuestros pecados, nuestras culpas, y fue crucificado en un madero, en una cruz. La cruz no es un lugar bonito, no es un lugar para llevarlo como un adorno, ¿no es cierto? La cruz es un lugar horrible. La cruz hablaba de vergüenza, ¿no es cierto? Hablaba de juicio, hablaba de muerte, como el peor reo que moría en una cruz, siendo el santo, el justo, el Hijo de Dios, porque Él ocupaba nuestro lugar, el lugar de los pecadores, para salvarnos. Ese es el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Vea, no le hablo de una denominación religiosa, ¿verdad? No le hablo de algún predicador selecto. Hay muchos, yo conozco muchos hombres de Dios que predican, unos bien, otros mal, como yo, ¿no? Bueno, pero usted no tiene que creer en las denominaciones para ser salvo. Usted debe congregarse en algún grupo cristiano si lo desea. Obviamente que sí, donde se lee la Biblia, donde se conoce a Dios a través de su palabra. Bien, pero usted debe ser seguidor de Jesús, del Hijo de Dios, recibiéndole como el Señor y el Salvador. Él murió en la cruz, pero dijimos que Él resucitó. Y ahí está hablando del poder de Cristo. El poder de la muerte de Cristo destruyó la muerte, destruyó el sepulcro y el poder de las tinieblas cuando Él murió. Y nos justificó con su muerte porque ocupó nuestro lugar. La Biblia dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es muerte. Y Jesús murió porque Él quiso, para que nosotros no muramos eternamente, espiritualmente, para que tengamos esperanza de vida eterna, ¿no? Pero Él resucitó. Y el poder de la resurrección de Cristo, Él se presenta a los discípulos, ya lo hemos leído antes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, cuando Jesús se acerca a Pedro, a Juan, a todos los discípulos que se reencuentra con ellos cuando Él resucita de los muertos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Qué importante, que todos aprendan, que todos entiendan de Jesús, para que sean bendecidos, para que sean salvos, ¿no es cierto? Puede que haya gente que haya comerciado con esto. Creo que lo hay, que lo ha habido siempre. Y por ello la gente debe leer la Biblia, para que no le digan versos. Usted necesita conocer la verdad de Dios, no ser seguidor de un hombre, ¿no es cierto? Sino del Dios verdadero, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. El apóstol Pablo dice en Romanos, que lo hemos leído, él no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Por ello, él decía: yo lo anuncio a judíos, a griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Pronto estoy a anunciarles el Evangelio, ¿no es cierto? Es el mensaje más importante. Nosotros vemos las noticias hoy en día, qué tremendo, qué difícil que está el mundo, qué alterado que está todo, ¿no es cierto? Los cambios climáticos y todas estas cosas. ¿Sabe? Estas cosas dan evidencia de que Cristo viene por su iglesia y de que va a haber juicio de Dios en el mundo. Claro, a la gente no le gusta escuchar esto. Nosotros no quisiéramos, ¿no es cierto?, que vengan cosas así. Pero la Biblia dice que sí. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres a través de los siglos hemos oído de Dios, pero no nos hemos convertido a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos a Dios. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar, arrepentirnos, pedir perdón y recibir a Jesús. Cuando lo hacemos, inmediatamente Jesús dice: el que en mí cree tiene vida eterna. Esto lo dice en Juan capítulo 5 y el versículo 24. Dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, ahora quiero leer algo también en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 de esa carta a los Corintios, y el versículo primero, dice el apóstol Pablo
hablando del poder de Dios estamos, ¿no? Y dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mire, Pablo dice, yo fui a los corintios, les dice, yo fui a anunciarles el testimonio de Dios. Vio que no le fue a hablar de la religión de él, le fue a hablar de Dios, del testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho. El testimonio de Dios. Dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un erudito, un hombre que hablaba al menos 3 idiomas en ese tiempo ya, ¿no? Él podía haber hablado de muchas cosas, pero él dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Más aún dice, pues me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, yo voy a predicarles que el Hijo de Dios fue crucificado. Yo podía haber hablado como un hombre instruido, como era el apóstol Pablo, de muchas cosas a la gente, para llamar la atención, ¿no es cierto? Quizás para recibir los aplausos. Mirá qué sabio que es Pablo, podían haber dicho que es importante. Sin embargo, Pablo me propuso no saber cosa alguna. Yo fui a lo que Dios me mandó, a presentarles a Cristo crucificado, porque la muerte de Cristo en la cruz es el medio del perdón y salvación del hombre. Fuera de la cruz no hay perdón, no hay salvación. Él cargó nuestros pecados, Él es el Salvador, ¿no? Y entonces después dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no persuadió con palabras humanas, Él mostró la palabra de Dios. Y entonces dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Obviamente que es bueno que muchos hombres tengan sabiduría, es bueno tener sabiduría, pero ningún hombre, por sabio que sea, ha salvado eternamente a nadie, ni él mismo se salva. Pero si la persona deposita más allá de la sabiduría de los hombres su fe en el poder de Dios, esa persona tiene la seguridad del perdón y de la vida. Bueno, concluyendo así, esto es el Evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. La noticia es esta, es sencilla. Podíamos hablar de la obra del Espíritu Santo, podíamos hablar de profecías bíblicas, ¿no? De lo que la Biblia dice que va a acontecer en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles en el mundo entero, está profetizado en la Biblia. Profecía es aquello que se dice de antemano que va a acontecer en un futuro. Y a través del tiempo ha ido aconteciendo todas esas cosas. Si usted, seguramente hoy estamos todos informados por medio de toda la comunicación masiva que hay, ¿no es cierto? Bien, y si nosotros comparamos esto con lo que dice la Biblia, todo se cumple. El hecho de que la tecnología, por ejemplo, los descubrimientos científicos, todo esto que hay, que quieren a veces opacar, decir que la persona que cree en Dios es como si creyese algo simple, algo diríamos que no es para la era moderna, ¿verdad? ¿Sabe qué? En el libro de Daniel, el último capítulo, el capítulo 12 del libro de Daniel, dice que como señal de los últimos tiempos, una de las cosas que iba a acontecer es la sabiduría se iba a aumentar. Los hombres iban a tener descubrimiento de cosas, ¿no es cierto? De leyes creadas por Dios. Los hombres iban a ser más intelectuales debido al estudio, al descubrimiento, como señal de los últimos tiempos. O sea, Dios se adelantó. Es decir, dijo, los hombres en los últimos tiempos van a descubrir varias de las leyes creadas mías, ¿no es cierto? Así que la Biblia es el libro de mayor sabiduría, porque acá se refleja la mente de Dios, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, como este hombre de quien hemos leído, el apóstol San Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el hombre no debe confiar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios para ser salvo y tener esperanza de eternidad. Que Dios les bendiga. Bueno, y nos vamos a despedir con un tema musical de una amiga cristiana, Erika Lee. Ella es de San Rafael, Mendoza. Y bueno, con este tema de ella nos vamos a
a despedir. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor.